Buenos días, hermanos y hermanas. Todo lo que le da gloria a Dios aporta mucho gozo a nuestra alma, ¿no? Así que lo mejor que podemos hacer es vivir para su gloria. Les invito a abrir la Biblia en el Salmo 32. Vamos a terminar, ¿sí?, de estudiar este salmo que comenzamos a ver el domingo pasado. Lo titulamos Esperanza para los caídos. Esperanza para los caídos. Alguien dijo que hay 3 formas de aprendizaje. 3 formas de aprendizaje. 1, por enseñanza. 2, por experiencia ajena. 3, por experiencia propia. Generalmente esta última es la que más duele. Sería genial que aprendamos las cosas de Dios solo por enseñanza, en respuesta, digamos, a su amor, darle una obediencia inmediata, ¿no? Bueno, quizás si no es así, aprendemos a veces viendo la experiencia de otros, cómo el pecado afecta la vida de otros, destruye el matrimonio de otro, derriba al pastor de la otra iglesia. Pero quizá lo más duro es aprender por experiencia propia. Y acá David en este salmo en realidad utiliza las 2 cosas. En el versículo 1 al 5, él usa su propia experiencia con su pecado. Y en versículos 6 al 11, él imparte enseñanzas para los que hemos pecado. ¿Sí? Básicamente lo que David quiere que aprendamos en este salmo, lo que Dios quiere, mejor dicho, que aprendamos en este salmo, es que el que encubre su pecado, como dice Proverbios 28:13, no prosperará. No avanzará en su vida espiritual, es una realidad. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y eso es lo que nos cuenta David, en su experiencia y después en su enseñanza, que antes de confesar el pecado a Dios, todo es dolor, todo es miseria en su mundo interior. Pero después de acudir a Dios, todo es deleite, todo es misericordia y restauración. Y el Salmo es como un gran sándwich, digo yo, ¿no? Comienza con gozo, termina con gozo, aunque en el medio hay mucho dolor. Y la explicación para esto es que cuando uno confiesa su pecado, es restaurado. Así que vamos a aprender de la experiencia con el pecado que tuvo David y también de sus enseñanzas. El domingo pasado vimos ese primer punto, que está en los versículos 1 al 5, hemos visto la experiencia de uno que ha pecado, pero que ha sido restaurado, ¿verdad? Hoy nos vamos a enfocar más en la segunda parte del Salmo, la enseñanza para los que han pecado y necesitan ser restaurados. Así que vamos a orar y que Dios use su palabra en nuestros corazones. Dios, gracias Señor, porque eres bueno y perdonador, y grande en compasión para todos los que te invocan, los que te buscan, los que son sinceros, los que se humillan, los que se arrepienten, los que bajan la guardia, los que dejan su orgullo de lado, mueren a sí mismos y recurren a ti. Eres tan bueno con tu pueblo, Señor. Por eso te rogamos, Dios, que restaures corazones con tu palabra en esta mañana. Confiando, Señor, en tu carácter, en cómo te nos has revelado, y a pesar de lo que somos, que tú restaures vidas, corazones, por favor, para tu gloria y para el gozo de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Hagamos un repaso rápido para el que no estuvo el domingo pasado. En versículos 1 al 5 decíamos que tenemos la experiencia de uno que ha pecado, pero que ha sido restaurado. Y esto es muy importante entender para interpretar correctamente el Salmo, que se trata de la experiencia y de las enseñanzas de un creyente, David, que ha caído en pecado, y no de una persona incrédula que se ha convertido. ¿Está bien? Esto es muy importante entenderlo. Otra cosa que para mí es clave para interpretar bien este salmo es notar que no se especifica cuál fue el pecado de David. Todos asumimos que este salmo está escrito en respuesta a su caída en adulterio con Betsabé, pero no lo sabemos, no sabemos si es así. En el caso del Salmo 51, sí, claramente su título lo confirma, pero acá no sabemos. De hecho, David usa un montón de palabras para explicar sus pecados, no su pecado. Entonces, no sabemos de qué se trata específicamente y está bueno que sea así, porque si no, correríamos el riesgo de pensar que el mismo es relevante solo para alguien que cayó en adulterio. Pero, por supuesto, sus aplicaciones van mucho más allá. Se aplica a las luchas que todos los creyentes tenemos con nuestro pecado. Porque todos los creyentes luchamos con nuestro pecado y el que dice que no, dudo que sea creyente. Todos luchamos con nuestro pecado. Y acá hay verdades preciosas para los que estamos en guerra. No pensemos solo que aquí se trata de un adulterio camuflado. También, no sé, traigamos a la mente el caso de alguien que quizás se rehúse a perdonar y está ocultando su amargura y su resentimiento, ¿no? Tras una sonrisa, qué sé yo, en la iglesia. No pensemos solamente en alguien que adulteró, sino en alguien que quizás está jugando con la inmoralidad, pero está tapando, ¿sí?, su lascivia en la iglesia. O en alguien que es áspero con su esposa, no sé, o que está provocando a ira a sus hijos en casa y lo está camuflando delante de los demás, o quizás aún más profundo, pensemos en alguien que ha descuidado completamente el cultivo de su alma, su vida devocional, su tiempo a solas con Dios, y lo está ignorando. Se aplica a las luchas, cualquiera sean estas, que todos los creyentes tenemos con nuestro pecado. Y David en su experiencia nos cuenta, en versículo 1 y 2, la alegría que él halló en ser perdonado. Leemos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurados los que han sido perdonados, dice David. Esa es su conclusión. Si hay algo que ha quedado grabado en su mente, después la experiencia que tuvo con su pecado es esto, que la persona más bendecida en este planeta es aquella que encuentra perdón. Es bienaventurada. Bienaventurada es una persona en la Biblia que Dios ha bendecido y en consecuencia se siente dichosa, feliz. No lo puede creer, está contento, asombrado. Y la dicha más grande, hermanos, no es la ausencia de problemas, ni una salud robusta, ni dinero acumulándose en una cuenta. La dicha más grande es ser perdonados y amados por Dios. Porque la necesidad más grande que tenemos los pecadores es la de tener una relación con Dios. Y para que eso sea posible, el pecado tiene que ser eliminado. Y ninguno de nosotros puede hacer eso. Eso lo hizo su Hijo en la cruz. Él murió en lugar de los pecadores. Entonces el beneficio, la dicha más grande, la bendición más sublime que un pecador puede tener como nosotros es ser perdonado. ¿De qué le sirve al hombre? Dijo Jesús, ganar el mundo y perder su alma. Esa es la alegría de ser perdonado. Después David nos cuenta en su experiencia la angustia que vivió al ocultar su pecado. Versículos 3 y 4.
Dice, mientras callé, es decir, no confesé mi pecado, ¿sí? Lo guardé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo que David está diciendo es que el pecado no confesado, en primer lugar, claramente deshonra a Dios. En segundo lugar, aflige el mundo interior y cuando esto se dilata en el tiempo, claramente en algún momento va a enfermar también nuestro cuerpo físico. La angustia del alma afecta nuestros cuerpos. Es una realidad teológica y biológica. El pecado nos arruina la vida. Los creyentes no disfrutamos de vivir en pecado. A veces cedemos a los engaños, ¿no?, de aquellos deleites temporales que nos promete, pero sabemos que al final del camino nos arruina la vida. Tremendo. El salmista cuenta en su experiencia que él gemía de día, de noche, y la causa era que la mano de Dios, noten bien el verso 4, se agravó, se hizo pesada sobre él, de día y de noche. Era la mano de Dios la que estaba desvelando al salmista y afligiéndolo. No era el diablo en esta ocasión, recuerden, no era un espíritu demoníaco, no era algún enemigo. Esta aflicción provenía de la persona que más amaba a David, que siglos más tarde iba a entregar la vida de su hijo por sus pecados también. ¿Por qué? Porque la aflicción que viene de Dios, que se traduce en una conciencia que pesa y pesa cuando pecamos, cumple el propósito amoroso de llevarnos otra vez a sus brazos, a su presencia para ser restaurados, Y en su experiencia también David, en verso 5, nos habla del alivio que él sintió al confesar su pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué lindo. David dice, no aguanté más la hipocresía, la doble vida, la superficialidad en un creyente. Es un juego perdido. Tarde o temprano, porque Dios es bueno, aflige tanto nuestro corazón que caemos de rodillas ante su presencia, solo para darnos cuenta que perdimos el tiempo viviendo de esa forma. Que en su presencia hay perdón y hay restauración. Dios no se resiste a un corazón que se arrepiente y se quebranta. Él es bueno y amplio en perdonar. Y el sacrificio de adoración que más le agrada es un corazón contrito y humillado, dijo el Señor en el Salmo 51. Tremendo. Esa fue la experiencia de David con su pecado. Ha pecado, se ha sentido morir por dentro, ha ido a Dios en arrepentimiento y ha recuperado la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a ver la enseñanza que Él nos da en este salmo para los que han pecado y precisan ser restaurados. Recuerden que este es un salmo penitencial donde el autor está expresando dolor por su pecado, pero también es un salmo de acción de gracias. Es raro este salmo porque comienza y termina con mucho gozo, mucha alegría. Él nos quiere instruir a través de este salmo, quiere enseñarnos cosas muy valiosas. Y en versículos 6 y 7, lo primero que vemos a manera de enseñanza es el don, el regalo, la gracia, ¿sí?, de la confesión. Miren lo que dice David allí. Por esto, Salmo 32, verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Por esto orará a ti
todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Noten que David ahora habla con Dios. ¿Se dieron cuenta? Está hablando con Dios. Esto me recuerda a las oraciones puritanas que están registradas por allí, porque si bien están dirigidas a Dios, tienen grandes enseñanzas para los que hoy las leemos, ¿verdad? David, orando a Dios, nos está instruyendo. Ese es el punto. Y nos dice, Dios, todos los redimidos, los santos, como dice ahí, te buscan porque tú eres perdonador. Por esto, Dios, orará a ti todo santo. Por esto, ¿por qué? Verso 5, porque tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso la gente, tu pueblo te ama tanto, Dios. Por eso tu pueblo te busca. Por eso tu pueblo se deleita en ti. Porque tú perdonas. Qué hermoso esto. Hermanos, los creyentes, cuando pecamos, buscamos a Dios porque sabemos que no hay otro refugio, no hay otro lugar donde se pueda resolver la situación. Miren el cuadro, esto es algo así, pecamos. Es un hecho que lamentamos, pero pecamos. La pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con eso ahora? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué persona puede hacer algo por mí en esa situación? ¿En qué lugar me pueden dar un poco de alivio? Solo en la presencia de Dios hay perdón de pecado y restauración. Cuando uno tiene un problema legal, puede acudir a un abogado que lo oriente y se lo resuelva. Si uno tiene un problema de salud, puede ir al médico para que lo resuelva. Pero si uno tiene un problema con su pecado, ¿quién podrá ayudarlo? Tremendo, ¿eh? Tenemos que entender eso, ¿no, hermanos? Porque la tentación es pecar y huir de Dios. Pero estamos adquiriendo una conducta autodestructiva de esa manera para nuestro corazón, para nuestra vida espiritual. El único lugar donde el pecado es restaurado es en la presencia de aquel que entregó a su Hijo para cancelar la deuda de nuestra maldad. No hay otro lugar, no hay otra persona que pueda resolver el problema de nuestro pecado. Hay una frase a continuación que llama mucho la atención. Noten, ahí dice, en el tiempo en que puedas ser hallado, Dios. Por eso ora a ti, todo santo, pero en el tiempo en que puedas ser hallado. Esta frase o esta expresión nos recuerda una vez más en la Biblia que Dios es bondadoso, pero es severo a la vez. La enseñanza es que el creyente, el redimido que ha caído en pecado, debe acercarse a Dios en el momento adecuado, eso es ya, ¿no? Para que las consecuencias de su pecado no terminen arruinando su vida o quitándosela. No debemos tentar a Dios con nuestro pecado. Ese es el punto. Jugando con el pecado. Tirando de la cuerda a ver hasta dónde se llega. Estirando a ver si se rompe o no se rompe su paciencia. A veces los creyentes tentamos a Dios. Es como que atraemos con nuestra forma de vivir su mano amorosa de disciplina sobre nuestras vidas. No debemos tentar a Dios. Dios pesa el corazón del creyente cuando éste peca y nos llama al arrepentimiento. Lo que David quiere decir, bueno, que hay que aprovechar la ocasión, porque no sabemos si se va a volver a repetir. Hermanos, yo cada vez que leo más la Biblia, más me inunda un temor santo de Dios, ¿no? No terror a Dios,
sino un temor que me lleva a entender que con Él no se juega en serio. Dios no es un chiste, ese es el punto. Es Dios y es santo. Nos ama mucho y por eso nos disciplina. La actitud más sabia que su pueblo debe tener cuando peca es volver a Él de todo corazón, lo más rápido posible. Eso es sabiduría. Jugar el jueguito de la doble vida y de la hipocresía es muy peligroso. Deshonra a Dios y atrae su mano de disciplina sobre sus hijos que tanto ama. Es así. Yo imagino en la iglesia en Corinto, cuando alguien daba el aviso de que 2, 3, 4, 5 hermanos, no sabemos cuántos, habían muerto, ¿se acuerdan? Porque jugaban en la cena del Señor o con la cena del Señor, participando de la mesa santa de quien murió por nuestros pecados, viviendo en pecado, pecando contra sus hermanos. ¡Wow! Eso llenó de temor la iglesia, claramente. No se juega con Dios. Por eso el autor de Hebreos tres veces, miren, capítulo 3, verso 7, capítulo 3, verso 15, capítulo 4, verso 7, dice lo mismo en estas palabras: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque Dios, agrego yo, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y creo que Dios es tan sabio cuando inspira su palabra, ¿no? Que es una nota muy importante esta para remarcar. Esta frase no está acá por casualidad. Porque quizás escuchando la experiencia de David, alguien puede pensar, bueno, yo puedo pecar, total, Dios me va a perdonar, no pasa nada. Peco, Él me perdona. Quizás alguien quiera, entendiendo mal a Dios, quiera, no sé, jugar con esto y esto es una gran advertencia de que no se puede. En el Salmo 130, versículos 3 y 4, se expresa la misma idea, hermanos. Dice así: Jehová, si mirares a los pecados, la idea es si llevaras un registro y nadie pudiese borrar ese registro, ¿no? Si cada vez que pecamos, vos lo anotarías en un lugar. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá estar en su presencia si Dios no borrara nuestros pecados cuando nos arrepentimos? La respuesta es nadie. Pero, dice el salmista, en ti hay perdón, ahí está la clave, en ti hay perdón para que seas reverenciado o temido. ¿Entienden? Los redimidos sienten que si Dios llevara un registro de sus pecados, ellos ni siquiera podrían aspirar a estar en su presencia. Pero cuando son perdonados, el efecto que produce en ellos no es el pensamiento anterior. Voy a pecar, total me perdona. No, el efecto, dice allí, es que le tememos aún más. Y apreciamos aún más que Él haya sacrificado a su Hijo para no tener que condenarnos a nosotros eternamente por nuestro pecado. La gracia no es una licencia para pecar en la Escritura. La gracia nos lleva a aborrecer cada vez más el pecado y acercarnos cada vez más a nuestro Señor. Es más, David como que quiere todavía agrandar un poquito más el tema de las consecuencias del pecado guardado en el corazón, describiéndolo allí en verso 6 como la inundación de muchas aguas. ¿Sí? Muchas aguas, una inundación, imagínate, una catástrofe, una tragedia. Es una figura de lenguaje para describir un corazón que se está ahogando en su angustia. En el Salmo 69, 1 dice esto: sálvame Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Es la misma figura de lenguaje. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. ¿Quién es Él? ¿A quién identifica ese pronombre? Fíjense, verso 6 al principio, a ese santo
que oró a Dios, que buscó a Dios en el tiempo apropiado. Aquel santo que había caído en pecado, pero procedió bíblicamente, corrió a la presencia de Dios, fue restaurado. A esa persona las consecuencias del pecado no la van a destruir. ¿Entienden? Ese es el punto. Va a ser librado de pasar por esa experiencia que pasó David y que nos narra en el versículo, en los primeros 5 versículos, de gemir por dentro, de verse morir, secarse por dentro. El pecado realmente nos arruina la vida en general, y cuanto más la de los creyentes, que tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro interior. Es como que David dice, por eso los santos te buscan, Señor, tu pueblo te busca, porque vos los perdonás, versículo 5, y ahora porque también los preservás de esa angustia, de esa desesperación, de esa falta de gozo y de paz que genera el pecado cuando no se confiesa. Ese es el punto. Verso 7, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¿Qué angustia? La que produce el pecado, ¿no? Y con cánticos de liberación me rodearás. David ora a Dios, tú eres el refugio que protege mi alma de la angustia proveniente del pecado que no se confiesa, que se guarda, con el cual se convive. Y acá yo veo, comparando versículos 6 y 7, un equilibrio hermoso entre lo que es una teología proposicional, mental, cosas que yo sé acerca de Dios, y la teología experimental, cómo es que yo vivo esas cosas que sé de Dios en la práctica y en este caso cuando peco. Porque en el versículo anterior David está diciendo, vos vas a restaurar, vas a guardar, vas a preservar, vas a perdonar a todos los que te buscan. Y ahora está diciendo, yo sé que lo harás conmigo también. David agradece porque lo que acabó de afirmar en oración es un hecho en su vida también. Los santos te buscan, Dios, porque vos los perdonás, porque vos los preservás, y sé que lo vas a hacer conmigo también. Y qué importante esto, ¿no? Porque, digámoslo así, que en este marco del pecado, de la doctrina del pecado, el puente que une, ¿no?, lo que sabemos con lo que vivimos, es la confesión, es el arrepentimiento, es volver a Dios. Es volver a Dios. Yo puedo saber que Dios es santo, yo puedo saber que Dios aborrece el pecado, puedo saber que es muy amoroso y misericordioso también, y que no se resiste a un corazón contrito y quebrantado y humillado. Puedo saber todo eso y sin embargo seguir viviendo una doble vida, seguir viviendo en superficialidad e hipocresía, ¿no es así? Y estar en la iglesia y cantar, y cuando alguien me pregunte, ¿cómo andás? Bien, re bien, amparado bajo la sombra del Omnipotente. ¿Viste esa frase que a veces tiramos así, cuando nos saludamos? Pero uno dice, es ahí donde hay una desconexión tremenda entre los libros que leemos acerca de Dios y nuestra vivencia de fe con Dios. Hay mucha gente que sabe tanto de la doctrina de la gracia, pero cuando pecan no encuentran gracia en ningún lado. No se vuelven a Dios de todo corazón. Viven sintiéndose culpables, viven frustrados en su relación con Dios. Eso es porque hay una teología proposicional que está acá arriba y una teología experimental que está acá abajo. ¿Entienden? David dice, yo sé, Dios, que tu pueblo te ama, te busca, están recontentos contigo porque vos los perdonás y vos los restaurás. Y yo sé que conmigo será igual. Dios, vos sos mi refugio. Me vas a guardar, también a mí. Es más, dice, con cánticos de liberación me rodearás. O sea, David no solo está contento porque sabe que Dios le va a perdonar, sabe que Dios lo va a proteger de todo este mar de angustia que trae el pecado en el corazón del creyente, sino que también está reconociendo que Dios le va a hacer cantar. Cantar. Qué cosa hermosa esto.
¿no? Un cántico de liberación, dice allí. Y así como los israelitas quizás en el Antiguo Testamento cantaron un cántico de liberación cuando fueron rescatados de Egipto, el creyente canta un cántico de liberación a Dios cuando es rescatado del poder y de las consecuencias funestas del pecado sobre su vida. Es feliz cuando ha sido perdonado. Cuando el yugo que parecía, ¿no?, gobernar otra vez su vida del pecado, se corta a través de la confesión. El alma perdonada del pueblo de Dios canta cánticos de alabanza, cánticos de liberación. La misma voz, noten qué hermoso esto, que en verso 3 se usaba para gemir todo el día, ahora se usa para cantar a Dios todo el día. Y esa es la experiencia de los creyentes. Caemos en pecado. Por algún falso concepto que tenemos en la mente, no volvemos a Dios arrepentidos. Y pensamos que la vida cristiana para nosotros se acabó, que metimos la pata tan hondo que nadie nos puede sacar de allí, que nos hemos manchado tanto con el barro del pecado que nadie nos puede limpiar, que nos hemos quemado tanto con el fuego de la maldad que nadie podrá calmar nuestra alma de sus efectos. Pero cuando confesamos y nos arrepentimos y nos quedamos allí en la presencia de Dios humillados, salimos con otra perspectiva asombrosa. Ahora estamos cantando otra vez a Dios. Pensamos que la vida se había acabado para nosotros, que ni Dios nos podía perdonar. Y salimos cantando. Esa es la experiencia de un creyente que peca y que llega a un punto que no aguanta más tapando su maldad, disfrazándola delante de los demás. No aguanta más. Vuelve a Dios y es restaurado. Tremendo. Después David quiere enseñar otra cosita más, allí en versos 8 y 9. Se dan cuenta, ¿no?, que la confesión del pecado es una bendición asombrosa de parte de Dios para su pueblo, ¿no?, redimido. No es mala palabra. Confesar el pecado no es autoflagelarse, es saborear la gracia, que vamos a experimentar por toda la eternidad en la gloria. Así que Él nos enseñó acerca del don, de la gracia, de la confesión, pero ahora nos va a hablar de la locura de la obstinación. La locura de la obstinación. Versículos 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La locura de la obstinación. Ustedes saben que lamentablemente acá, en este texto, sobre todo en el verso 8, existe como una discusión alrededor de la pregunta, ¿habla Dios o David en verso 8? Personalmente yo creo que habla David por una sencilla razón, que venía hablando David, después del verso 8 sigue hablando David. Y también cuando uno conecta las cosas, ¿no? Por ejemplo, te haré entender, dice el verso 8. ¿No? Y en verso 9 dice, no seáis como el caballo. David está asumiendo el rol de alguien que quiere instruir a alguien, ¿se entiende? Yo te voy a hacer entender, no seas como el caballo. ¿Sí? David, en este caso, está asumiendo el rol de un consejero amoroso, de alguien que está caído, de alguien que está viviendo la misma situación que él acabó de describir en los versículos 1 al 5. ¿Sí? Ese es el punto. Lo quiere guiar en el camino de la confesión, lo quiere llevar otra vez a Dios y como que hace un compromiso de no dejarlo, supervisarlo, fijar sobre él los ojos hasta que lo haga. ¿Se entiende?
Es la misma actitud que tomó David después de confesar su adulterio con Betsabé. Allí en el Salmo 51:13 dice así: entonces, por contexto, es decir, si me restaurás, Dios, entonces yo voy a enseñar a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Y aquí hay una linda lección, una hermosa lección de gracia, que los perdonados debemos perdonar. Los que hemos caído y hemos sido restaurados en la gracia de Dios, tenemos que restaurar a los que caen y están tapando su pecado. Claramente. La persona que peca contra su Señor, piensa que su vida cristiana se acabó, pero confiesa y es restaurada, cuando ve a un hermano en esa situación, se va a desesperar por ayudarlo y mostrarle cómo es Dios cuando alguien se quebranta. ¿Cómo procede Dios cuando alguien se humilla con sinceridad de corazón? Se va a desesperar por hacerlo. El orgullo de un legalista quizás, obviamente, se traduce en la condenación de los pecadores, de los demás pecadores, porque no puede ver su pecado. Pero la persona que ha sido restaurada va a proceder con gracia y va a querer restaurar a los demás también. Bueno, ¿cuál es esa primera lección en cuanto a la obstinación? Versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pensemos en el caballo y en un caballo y en un mulo, por un ratito. Para ser domados, ambos animales precisan cabestro y freno. Es decir, no podemos domar un animal razonando con él. ¿Te imaginas el cuadro? Imagínate un potrillo indómito ahí, loco, que tira cosas por todos lados y se acerca al domador y le dice: escuchame, pará un cachito, te voy a explicar. Así no vamos ni para atrás ni para adelante. Mejor, tranquilízate, yo me voy a subir, ¿sí? Si vos te portás bien, te vas a evitar unos cuantos golpes, ¿no? Unos cuantos tirones del freno, tranquilo. ¿Qué te parece? ¿Hacemos un pacto? No funciona así. No entiende razones, ¿sí? Ese es el punto. Sino reprensiones. Y una vez que pasó todo ese proceso, el animal entabla una relación con su dueño. No solo que se calma, sino que se acerca a su dueño, ama a su dueño alimenta al animal, bueno, etc. Hay una relación. El punto de David acá es: nosotros no somos animales. Deberíamos escuchar las razones y no esperar reprensiones. Deberíamos aprender por pura enseñanza y obediencia inmediata y no por la experiencia dolorosa de tener que ser disciplinados por Dios. Es como que David está diciendo: dale, yo te conté mi experiencia, los versículos 1 al 5, para que vos no hagas lo mismo que hice yo. Vuelve rápido al Señor. ¿Qué estás esperando? ¿Su disciplina? ¿Vos qué querés? ¿Que su mano también se haga pesada sobre vos y te oprima y te desvele y te angustie? ¿Vos querés eso? ¿Vos qué estás esperando? Dice David. ¿Pasar lo que yo pasé? ¿Ver cómo mi mundo interior se seca por dentro? ¿Vos querés eso? ¿Vos querés perder el gozo del Señor, la paz del Señor, el deleite en el Señor? ¿Qué estás esperando para volver a Él? No esperes que su mano se agrave sobre vos. Eso es lo que está diciendo David. Uno se pregunta, ¿no?, cuando lee este salmo, ¿no es mejor volver a Dios por obediencia y amor inmediata que tener que retornar a Él después de haber pasado un tiempo de aflicción, digamos, tan grande, un tiempo de tanta sequía espiritual,
de tanto hastío espiritual. Qué conducta autodestructiva, ¿se dan cuenta, no? Somos tremendos. El cabestro, vamos a decirlo así, tomemos la metáfora de acá, de la angustia y el freno de la culpa por el pecado oculto, Dios lo va a usar para quebrar el corazón de su pueblo, aun cuando esté duro. Pero miren cómo termina el Salmo, cómo empezó. David nos habló del don, el regalo asombroso, ¿no?, de la confesión. Después nos habló de la locura, de la obstinación. Cuando los creyentes decidimos no escuchar, no hacernos cargo, echar culpa a otros, cualquier cosa, menos confesar. Y ahora nos va a hablar de la alegría del perdón nuevamente. Fíjense, versículos 11 y 12. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. David está diciendo, no seas obstinado y duro de corazón, porque el que se refugia en Dios es tratado con misericordia. Le rodea, dice allí, la misericordia. Al impío, a manera de contraste, le esperan muchos dolores. ¿Por qué? Porque vive pecando, pero no se vuelve a Dios. ¿Sí? Pero al creyente, al redimido que peca, la visión de futuro es distinta. Porque si se vuelve a Dios, arrepentido, le va a rodear su misericordia. Eso es lo que está diciendo David. Esperar en Jehová es allí refugiarse en Jehová. Es como que afuera hay una gran tormenta y uno encuentra un lugarcito donde cubrirse. Así, esa es la idea de la expresión. ¿El pecado nos arruina la vida? Sí. ¿Atormenta el alma? Sí. Todos los creyentes sabemos eso, por experiencia. Pero en Dios hay un refugio, el único en realidad, para nuestro pecado. Y la promesa, miren qué lindo, eso de que nos va a rodear la misericordia, no es para el que no peca, porque no existe un ser humano en esta tierra que cumpla ese requisito. Es para el que peca, pero se quebranta y vuelve a su Dios a encontrar restauración y perdón. A esa persona le va a rodear la misericordia. Por eso estamos acá todavía nosotros, vos y yo. Porque Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia para todo el que le invoca. Si no, no podríamos sentarnos un día más en estos bancos, delante de su presencia, alabar su santo nombre. Sería imposible. Pero hay tanta gracia en Dios para el que se quebranta, hermano. Al impío no le queda otra, va a cosechar porque él no vuelve a Dios cuando peca, pero el redimido debe volver rápido a Dios y esperar eso, que le rodee su misericordia, porque así se nos ha revelado Dios, como un Dios muy santo y muy misericordioso a la vez. La palabra misericordia es hermosa, o la que se traduce ahí misericordia, es muy hermosa, significa amor constante. La Nueva Traducción Viviente la traduce así, amor inagotable, me encantó, porque ese es el concepto, amor inagotable. Es el amor que describe un pacto en el Antiguo Testamento, un compromiso de dos partes, ¿sí? Obligaciones que contraen mutuamente y que no las van a abandonar por ninguna causa. El hombre puede fallar en un pacto, pero Dios no. Y Dios hizo un pacto de amor con sus redimidos, con su pueblo, que nadie nunca podrá romperlo. Es un amor que no termina, hermano. Es un amor que no se rompe, que no abandona la relación. Hermoso. Es para siempre. En el Salmo 136, el salmista, escuchen esto, repite 26 veces este concepto que estoy diciendo, con esta frase, porque para siempre es su misericordia. Es la misma palabra hebrea que acá se traduce misericordia, que significa amor constante, leal, inagotable. ¡Wow! Dios quiere que sepamos eso.
26 veces en un solo salmo nos lo repite. Mi amor por mi pueblo es inagotable. Dios no se divorcia de su grey. ¿Escuchaste eso? Los hombres nos portamos mal a veces con los que han caído. Pero Dios no se divorcia de su grey. Ni siquiera cuando sus ovejas pecan y están ahí jugando, tapando la cosa. Ni siquiera en ese momento. ¿Por qué? Porque su mano va a pesar sus conciencias para que vuelvan a Él otra vez, arrepentidos, y allí puedan ser restaurados. Su misericordia seguirá rodeando sus vidas. Así es Dios. Bendita mano de Dios, que pesa nuestra alma, pero para hacernos caer de rodillas delante de Él. Bendito sea el Señor que a través de su Espíritu produce culpa en nosotros, una angustia incesante cuando pecamos y no confesamos, que desemboca por su gracia en su presencia, en ese trono donde fluye constantemente misericordia. Bendito sea Dios, y que nunca tenemos que orar, ¿no? Dejemos de ser sensibles a su obrar. No sabemos qué va a traer el mañana, ¿no? Y menos cuando uno peca y todavía no lo ha confesado y está ahí con temores, inseguridades, sin paz, sin gozo, un desastre en su mundo interior. Pero sí sabemos, dice el Salmo, que volvemos a Él y nos sigue rodeando su misericordia. En términos del Nuevo Testamento, todo esto que estoy diciendo está reflejado en Romanos 8, 35 al 39. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estás, hermano, sos parte de los redimidos? ¿Estás sentado en la iglesia, pero en pecado en tu corazón? ¿Dios está afligiendo tu alma? ¿Has perdido el gozo? ¿Has perdido la paz? ¿Te sentís secar por dentro? Te digo, es lo mejor que te está pasando. Dios te quiere llevar otra vez al refugio de su presencia, para que puedas experimentar que te sigue rodeando su misericordia, que te sigue amando y que hay restauración y nuevas oportunidades de glorificar su nombre. Verso 11, así termina. ¿Cuál debería ser la respuesta de la grey de Dios ante este amor leal que Él muestra, ¿no?, por sus ovejas? Bueno, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En el marco acá teológico del Salmo, los justos, los rectos de corazón, representan a personas como David, que han sido redimidas por Dios, han pecado, han guardado su pecado, pero se han arrepentido y han sido restaurados. Esas personas son las más bienaventuradas del planeta Tierra. Esas personas deben alegrarse, gozarse y cantar con júbilo a Dios. ¿Ven? Esas personas, como decía Spurgeon, el gozo no es solo nuestro privilegio, es un deber. Es un deber. Acá 3 veces se nos dice, gozate en Dios. Es un deber. La meta de los pecadores que hemos sido perdonados es buscar intencionalmente nuestro deleite, nuestra alegría, nuestro gozo en Dios, y no en las cosas pasajeras, superficiales, efímeras, vanas de este mundo, que un ladrón puede hurtar o el orín pueden corromper, el paso del tiempo pueden arruinar y otros pueden tomar. Es un deber que tiene el creyente de buscar su gozo solamente en Dios. Tremendo. ¿Se acuerdan?
El Salmo 1 pronuncia una bienaventuranza sobre la piedad perfecta, sobre aquel que no anduvo en consejo de malos, ¿se acuerdan? Ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Pero acá la bienaventuranza es para los que han pecado, se han arrepentido y han sido perdonados. Qué hermoso. Por eso es que la voz que en verso 3 gemía de día y de noche, ahora está cantando. Aquel mundo interior que se sentía morir y secar por dentro, ahora revive, se alegra, se goza y alaba. Vos decís, ¿qué pasó en el medio? La confesión. Porque antes de confesar el pecado, todo parece dolor y miseria, dijimos, ¿no? Pero después de confesarlo, todo es deleite y misericordia. ¿Oramos? El que encubre su pecado no prosperará, hermano. Es una promesa de Dios que baja de los cielos con la misma autoridad de otras promesas. El que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia.